Saludos nuevamente desde acá de un nuevo capítulo de este podcast Ganando Salud. Y hoy nos acompaña un querido médico, amigo, personal, que es nuestro doctor Roger Uga. Gracias, Uga, por estar aquí presente. Nuestro doctor Roger Uga es un especialista justamente en salud pública y además de ello tiene una especialización en lo que es la gerencia hospitalaria, elementos fundamentales para poder gestionar verdaderamente un centro de salud. Y hoy tenemos un capítulo extraordinario, en este caso como es la hipertensión arterial, como la población, como nosotros sabemos, tiene un altísimo índice de esta patología. Estamos hablando de un porcentaje que se maneja en la población, en este caso la población venezolana, que uno de los índices más altos en Latinoamérica. Así que este podcast no tiene desperdicio, pues va a orientarnos a cada uno de nosotros, a nuestros familiares, amigos, etcétera, de cómo manejar esta hipertensión arterial, cómo prevenirla y por supuesto cómo ir, porque muchas veces esta se inicia a una edad de la vida y no culmina sino hasta el final de nuestra existencia, así que bueno, debemos convivir con ella. Entonces bueno, este podcast maravilloso no tiene pérdida, mi estimado, así que bueno, doctor, nuevamente bienvenido a este programa, a su programa, y bueno, quisiéramos que iniciáramos obviamente con la pregunta básica: ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, Armando, felicitarte por toda esta cantidad de iniciativas que has venido teniendo, donde entrevistas a médicos especialistas y personas comunes que además saben de temas para los cuales la gente debe estar constantemente informado, y son iniciativas que debemos ser siempre multiplicadores de ello a nivel nacional. Como tú lo has dicho, y te felicito por estar tan bien informado, informaciones como esa acerca de la hipertensión siempre debe estar en conocimiento de una persona como tú, digamos, por tu postura política y profesional. Tengo conocimiento, todo el mundo lo sabe, que eres un alto representante de la salud pública como presidente aquí de esta comisión de salud del municipio. Y además de eso, no es que solamente eso se ve como un aparataje, sino que te vemos constantemente metido entre la gente, aconsejando a la gente, marchando con la gente, estimulando a las personas, ayudándole en todo lo posible. Y eso solamente lo hace una persona con tus capacidades políticas. Te felicito por eso. Gracias, Roger, gracias. Respecto a tu pregunta sobre hipertensión arterial, bueno, lo primero que sabemos es que todo el mundo tiene conocimiento de qué es la hipertensión arterial. Así que, para decirlo en términos sencillos, es una patología crónica que sencillamente hace que los valores normales establecidos entre 120 y 80 milímetros de mercurio aumenten por condiciones quizás externas o quizás por patologías que forman parte también de eso que ayuda a elevarlas, como son las enfermedades concomitantes que tiene un paciente, y que una vez que la persona se apropia del conocimiento porque va al médico, porque este le dice de qué padece, porque lo envía a diferentes especialistas, como cardiología, por ejemplo, como expertos en otro tipo, digamos, de conocimientos que la gente no sabe, que también van a hacer efecto en la tensión arterial. Por ejemplo, las emociones, el estrés, la carga laboral que tiene una persona. O sea que cuando tengo esos episodios de hipertensión o hipotensión también, pudiera ser, Claro, por debajo, siempre debo ver lo que está asociado. Hay algo más que la pura tensión. Es decir, hay algo que está funcionando mal en el cuerpo, pudiera decirlo yo, o emocionalmente, como lo indicas tú. Siempre asociarlo a otra cosa, pues, porque a veces lo vemos, o yo en este caso, lo veía como que, bueno, alguien que sufre de hipertensión y crees que nada más solamente se refiere a ese tema de la tensión que se refleja cuando tomamos la tensión, pues valga la redundancia. Tú me estás hablando de que eso puede estar asociado a otras enfermedades concomitantes allí, que están ocultas. Para definirlo tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que hay una definición que la abarca como enfermedad, pero a la vez es una alteración de la tensión. La tensión es un signo vital. Date cuenta que nosotros tenemos varios signos que dicen
en qué condición está la vida de esa persona. Pero los signos vitales clásicos, por ejemplo, la respiración, la temperatura, el pulso, ¿no? Y la misma tensión arterial tienen unos valores que son normales. Cuando esos valores, por ejemplo, en el caso de la tensión arterial, se eleva, entonces ya constituye una hipertensión arterial. Quiere decir que podemos tener una definición como enfermedad y podemos tener una definición como signo vital, un signo vital alterado. Es decir, si está baja es una hipotensión, si está elevada, entonces estamos hablando de una hipertensión arterial. Ok, perfecto. Ahora, uno de los elementos que comentabas en tu charla era justamente las causas. Sí. ¿Cuáles son las causas? Porque conociendo las causas podemos entonces prevenir. Claro. Prevenir en este caso que nosotros suframos en un momento dado de la vida justamente esta patología o esta enfermedad como es la hipertensión arterial. ¿Cuáles crees o cuáles están consideradas ya de manera médica o científico demostrado las causas de la hipertensión arterial? Bueno, te puedo decir que es una enfermedad multifactorial. Tratar de buscar la causa única e exclusivamente de manera orgánica no nos ayuda, porque por lo general vemos asociado a ello la nutrición. Hay personas que no tienen más mínimo conocimiento que debe orientarse con un especialista en nutrición que le pueda decir, mira, tú no abuses de los carbohidratos, por ejemplo, y él no lo sabe, porque le encanta abusar del dulce, de la pasta, de la arepa, del pan, haciéndose daño sin saberlo. El estrés emocional, las iras, por ejemplo, que tú no tienes la más mínima idea cómo de la noche a la mañana, por esa carga emocional que te produce coger una rabieta, que después pasa a torturarte todos los días, pensar que algo te está pasando y te vas cargando de una carga de odio, valga la redundancia, de una carga de odio. De repente te dispara la tensión arterial y cuando vienes a ver se produce un evento que podría acabar con tu vida. Así que concomitan varios factores y uno muy llamativo, el más llamativo de todos, es el simple hecho de que tú tengas una patología de base. Una patología de base de las múltiples que hay, no tratada. Si no está tratada, en algún momento te eleva la tensión arterial. Que es lo normal que tú acudas siempre a un médico que trate de identificar por qué tú tienes elevada la tensión, te asocia un tratamiento de base y aún así eso no impide que tú tengas un evento de hipertensión arterial. Por lo tanto, también debes conocer como paciente cómo manejar eso. Perfecto, interesante. Ahora, tú me hablas del tema de las emociones. Correcto. Y bueno, esas rabietas que a veces agarramos en las casas, cuando las mujeres se pelean con uno. Yo creo que nosotros peleamos, pero las mujeres pelean como que más fuerte contra nosotros. Y pegan más duro. Y pegan más duro las mujeres. Allí yo he oído mucho el tema emocional, ¿no? No solo la emoción puede afectar la hipertensión, sino que órganos, diferentes tipos de órganos. Y se ha demostrado que cómo emocionalmente los riñones pueden ser afectados por un tipo de emoción y por otro diferente tipo de emoción. Hablo si es temor, hablo si es ira, hablo si es miedo, o bueno, se asocia mucho con lo mismo que es el temor, pero cómo entonces hay diferentes órganos que se impactan con cada una de esas emociones. Estamos hablando de cabeza, ¿no? Y ahí está el cerebro, estamos hablando del corazón, estamos hablando de los riñones, estamos hablando de los órganos principales. Por ejemplo, también tú, por una mala alimentación, tú estimulas nervios a nivel gástrico, estamos hablando, claro, y generas un cambio de tu biótica en el intestino y eso hace que tengas una patología que te va a elevar la tensión arterial. Correcto. Entonces por eso te dije que era multifactorial. Hay factores externos y hay factores internos que van a siempre a producir un cambio en ti de humor, pero también un cambio orgánico cuando se trata de una patología asociada. Ok. Ahora, creo que sucede mucho el tema de
lo que llaman la hipertensión pasiva o silenciosa. ¿Cómo tenemos nosotros en la población venezolana personas que, bueno, tienen picos de tensión alta y sin embargo no lo saben porque son asintomáticos, a diferencia de otros espacios, no presentan dolores de cabeza, sudoración ni nada por el estilo y sin embargo tienen altísimos niveles de hipertensión? ¿Cuál es la sugerencia allí? ¿Qué debe hacer nuestra población? ¿Chequearse cada cuánto tiempo la tensión? ¿En qué horario idóneo se debe chequear cada uno de nosotros esa tensión? Porque es una de las cosas que muchísimas veces nos preguntan. De hecho, en nuestros podcast, y ahí los invito a ustedes, por supuesto, a que hagamos preguntas al respecto de bajo qué condiciones debemos tomar nosotros la tensión, alguna duda que presenten acá cada uno de nuestros seguidores, para, por supuesto, orientarlo y que este podcast, por supuesto, ayude no solamente de manera individual, sino colectiva a tener un conocimiento mayor en cuanto al tema de la hipertensión. ¿Cuáles serían las recomendaciones para nosotros poder tener la certeza que no estamos sufriendo, en este caso, de hipertensión arterial? Esa pregunta es sumamente interesante porque la primera sintomatología, digamos en etapa inicial, tú no la vas a detectar. Y a veces en etapa secundaria tampoco la vas a detectar. ¿Cuál es el síntoma principal? Y digo síntoma entre comillas, porque si no la detectas no sabes cuál es. El silencio. Es decir, este es un asesino silencioso. Entonces ves que no lo ves como ni síntoma, ni signo. No se ve así. ¿Y por qué silenciosa? Porque sencillamente tú no estás en conocimiento de que padeces una tensión arterial. En la mitad de los casos conocidos, ya hablamos de porcentaje de personas que padecen la tensión arterial y es muy elevada. Pero la mitad de ese porcentaje está en pleno desconocimiento de que padece la tensión arterial. La mitad. ¿Por qué? Porque esa persona dice, no, bueno, me duele la cabeza y no hace nada por saber si es realmente una tensión arterial. Siento mareo, siento náusea, siento vómito, bueno, eso es algo que me cayó mal, una indigestión. Lo mejor es acudir al médico. El médico va a hacer el diagnóstico, te va a imponer un tratamiento y es el que tú debes seguir. Interesante. La idea, ¿cuál es? Que siempre en la mañana tú vayas al baño, luego tomes tu tratamiento de base, luego tú te controles la tensión, te pongas a pensar, ajá, ¿en qué estado estoy? Esto es una emergencia, esto es una urgencia en caso de que haya un evento, un pico elevado, por ejemplo, ¿no? Okay. Y una vez que tú determines que se trata de una urgencia, de una urgencia médica hipertensiva, en ese momento, si es de fácil manejo, lo puedes hacer en casa si tienes un tratamiento de base. Pero correcto, si analizando el caso constituye una emergencia hospitalaria, entonces ya tienes que acudir a una institución hospitalaria. No es en la casa donde se resuelve, perfecto, es en la institución hospitalaria. Importante entonces esa recomendación. Dependiendo ahora quisiera que nos hablara si ese paciente, ese individuo se toma la atención en la mañana una vez que va al baño, orinó, está relajado y se toma la atención. ¿Qué niveles de tensión indicarías tú que son considerados como una emergencia? Es decir, puede tratarse tomándose su medicamento, su antihipertensivo, y cuando es por el contrario una urgencia, una emergencia mejor dicho, y debe salir inmediatamente a un centro de salud. Y lo otro que usa mucho la población es el tema de la automedicación. Y a veces la gente cree que, bueno, tomo los sartán y de repente el médico se lo cambia por otro antihipertensivo y entonces cree que es de manera caprichosa. Quiero que nos hable justamente es en qué niveles de registro de hipertensiones debes acudir. ¿Es una urgencia y lo tratas en tu casa o sal corriendo ya de una vez a un centro asistencial? Y el manejo de los diferentes medicamentos y de acuerdo a qué, si es el aumento de sodio, si es producto de la contracción o la construcción de la musculatura lisa de los vasos, etcétera, etcétera. Hay tablas proyectadas por diferentes universidades que han estudiado la hipertensión durante toda su vida, pero también tenemos unos parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, donde te dice que los valores normales son entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Y luego, cuando ella comienza a subir, entonces constituye una hipertensión. Pero como estamos hablando en términos
sencillos para que la población pueda entenderlo. Correcto. Entonces decimos que cuando ya llega a 140, esa hipertensión puede tener estadios. Hipertensión estadio 1, hipertensión estadio 2. Pero cuando además pasa de 140 y llega a 179, por ejemplo, estamos todavía en un estadio 2 que está a punto de entrar en una emergencia hipertensiva. Perfecto. Por considerarse crisis hipertensiva. Y estamos hablando entonces de 180 sobre 120 milímetros de mercurio. 180, 120. Muy bien, interesantísimo. Bien, bueno, no olviden nuestros queridísimos seguidores, valga la redundancia, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos hablando del Facebook, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de X, anteriormente Twitter, y por supuesto del TikTok, que ha tenido tendencia. Y nuestras redes, por supuesto, son Armando Graterol en cada una de ellas, y nuestro canal de YouTube, por supuesto, recordar darle a la campanita, suscribirse, pues vamos a tener temas tan interesantes como el del día de hoy, donde hablamos sobre la salud, ganando salud, y cómo nosotros desde la prevención, podemos nosotros lograr la meta de cada uno de nosotros, que es vivir de manera holgada, feliz, relajada, que nos indica aquí el doctor Roger, para que nosotros no suframos de la hipertensión. Y así que una recomendación a nuestras mujeres: por favor, no nos peleen tanto, porque pudieran afectar nuestra salud, y en este caso elevando los niveles de hipertensión. Bueno, Roger, agradecido por estar acá presente en este espacio que tuvimos hoy, de este podcast que hemos hablado sobre la hipertensión arterial. Quisiera que nos dieran, por supuesto, tus redes y una recomendación final a cada uno de los que hoy están disfrutando de este podcast, cuyo objeto siempre es que beneficie a la salud pública de la ciudad de Caracas y por supuesto de Venezuela y del mundo, desde cualquier latitud que nos vea. Así que tenemos un médico especialista justamente en ese tema, como es nuestro doctor Roger Uga. Unas palabras, Roger, para culminar. Bueno, lo importante es que las personas deben tomar conciencia de su estado de salud. Fíjate, hay un evento muy importante ahorita en este acompañamiento que hacemos a nuestro comandante, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Es el inmenso esfuerzo que hace por acompañar en los medios de salud a las personas. Sin embargo, aunque la Constitución hace al Estado responsable de nuestra salud, según los artículos 83 y 84 de la Constitución, nosotros tenemos que saber que también nosotros somos responsables de nuestra propia salud. Nosotros tenemos que cuidar la obesidad, el sedentarismo, seguir el tratamiento médico, evaluarnos de vez en cuando. De esa manera no vamos a decirle al Estado: tú me tienes que dar un riñón. Claro. Entonces estamos culpando al Estado de algo que hemos cometido nosotros mismos, un abuso contra nuestro cuerpo. Interesante. Lo primero es que las personas tomen conciencia que ellos mismos son los primeros responsables de su salud. Qué bueno. Así que hagamos ejercicio, a los hombres un poquito de flexión de pecho, a las mujeres sentadillas, menos azúcar y menos sal. Y por supuesto, algo maravilloso como es caminar. Se han abierto diferentes parques hermosísimos, nuestro Guaraíra Repano, subir de vez en cuando y bajar esa hermosísima montaña nos relaja, hacemos ejercicio y nos llevamos nuestra ensaladita para entonces no abusar con la sal y el azúcar. Así que este ha sido este maravilloso capítulo de hoy de la hipertensión arterial y nos vemos en otro próximo capítulo. Saludos y bendiciones.